Bueno, y los trabajadores de la empresa citrícola salteña Caputo están en conflicto con la misma porque no se le han pagado haberes a cerca de 300 trabajadores. Hoy hubo una reunión tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo. En esta reunión no se presentó la empresa. Según la información que pudimos obtener, los trabajadores no permiten, digamos, la entrada y la salida de productos a la planta como forma de protesta por estos haberes impagos. Por esta misma razón es que estamos recibiendo a Miriam Perdomo y a Marcelo Di Paola, que son trabajadores de la empresa. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes para todos. ¿Es así como lo presentamos? Tal cual. Los trabajadores venimos hace 4 días consecutivos llevando medidas frente a la empresa, a la industria, con bloqueo de portones, tal como lo dijiste, en reclamo de las quincenas impagas del cierre del 30 de octubre. También estamos reclamando... O sea que ustedes les deben la última quincena de octubre. Exactamente. Hay trabajadores de esos que se le están debiendo, que tiene fin de zafra, y otros que están en actividad todavía. ¿Esta es la primera vez que pasa o ya ha pasado? No, es una historia que todos los años se viene repitiendo. Algo no es algo de este año puntualmente. ¿Desde hace cuántos años? Y alrededor de 5 o 6 años esta historia se viene repitiendo continuamente. ¿Y tiene que tomar medidas así o han llegado a buen puerto, digamos, paulatinamente? No, por lo general siempre con medidas, siempre terminamos con medidas y si realmente queremos una respuesta más firme, ¿no? Perfecto. ¿Nos pueden explicar un poco cómo es la metodología? Porque decían algunos trabajadores zafrales, otros que están en plantilla. ¿Cómo es la metodología y cuántos trabajadores hay en cada una de las circunstancias, digamos? Bueno, en realidad son más o menos 300 trabajadores que se les está debiendo las liquidaciones. Y de esos 300 también hay personas que se le deben la quincena. Hay gente que se le está debiendo quincena y liquidaciones. ¿Qué quiere decir la liquidación? Cuando se termina la zafra, fin de zafra, exactamente. O sea, uno trabaja, cosecha, es jornalero de alguna manera, ¿es así? Somos jornaleros y es de packing, sí. Es de packing. Es de packing. Pero a su vez también a los rurales también están en la misma situación, ¿no? Entonces hay algunos que están en la doble situación de que se les debe parte de su salario por haber hecho esa tarea en la zafra, y que además se les debe la liquidación general. O sea que no ha cobrado nada desde cuándo. No, lo que se debe es la última quincena. Y las liquidaciones se deben desde que, o sea, que se le decretó el fin de zafra, que algunos salimos el 30 de septiembre. Esas no se han pagado ninguna liquidación y bueno, es lo que estamos reclamando. Y lo que sí te quiero aclarar, algo que dijiste de un principio, nosotros no impedimos la entrada de fruta. Ajá. O sea, esa la permitimos que entre porque eso sería una pérdida para la empresa y que no se permite que entre. O es solo que no se permite que salga. Que no salga producto terminado, claro, y no tanto permitimos... como fruta fresca como producto de jugo, ¿viste? Envasado jugo. ¿Cuál es el perfil de los trabajadores? Tengo entendido que la mayoría son mujeres jefas de hogar. Claro, son mujeres jefas de hogar que están trabajando, que cuentan solo con esa entrada. Y bueno, la verdad que es la mayoría con hijos. Con hijos, sí. ¿Es verdad que se trabaja casi que con un régimen de esclavitud? Apareció un tuit por ahí de la diputada Manuela Muti diciendo que estaba acompañando el campamento de los trabajadores de Caputo, que nuevamente, le estoy leyendo, tienen que recurrir a estas medidas para poder cobrar su sueldo. ¿Esclavismo? Casi. Sí. Suena fuerte. Sí, suena bien fuerte, eso, pero sí. Es bastante real. Digo, nosotros estamos tratando desde el sindicato de revertir eso, pero bueno... hablando del punto de vista de cobro, la quincena, no de condiciones, por las dudas. Por lo general... Es importante que lo digas, entonces, claro, exactamente. porque se puede interpretar de otra manera. Por eso mismo. Perfecto. Las condiciones de trabajo están bien. Hay algunas condiciones que capaz se podría mejorar y siempre hay mejoras que se pueden ir aplicando. Digo, pero no de la forma que se interpreta eso. Si no es trabajo insalubre, digamos. No. Si cobras fuera de fecha insalubre, sí, ahí sí te lo llevo. Digo, se pero cobra no siempre fuera de fecha. Y para cobrar, por lo general, tenemos que hacer alguna medida. A los rurales, sin ir más lejos, este año se le ha pagado hasta en 4 veces. Una quincena que son sueldos muy bajos. Los rurales que son los que están en la los cosecha. Rurales, lo que están en la cosecha. Nosotros, por lo general... Apenas nos dicen que no nos pagan la quincena, nos enteramos que no nos van a pagar la quincena y por lo general
paramos el packing o algo y entonces eso se revierte y logramos cobrar más o menos en fecha. Claro, pero ellos no tienen ninguna medida de lucha, digamos. Sí, o sea, no tienen un respaldo. Claro. ¿De cuánto Nosotros dinero estamos hablando para tener una noción? O sea, lo que se está debiendo ahora son las liquidaciones, que son más o menos sí, proporcional pero, 15 o 20.000 pesos más o menos. Son liquidaciones muy bajas. Y después de las quincenas, de la última quincena de octubre, que son también bajísimas porque se trabajó muy poco en ese último tiempo. ¿Y de cuántos empleados estamos hablando? Aproximadamente. Los que están afuera y que ya tienen el fin de zafra y que están esperando cobrar la liquidación son más o menos 300. Después, los que están esperando cobrar la liquidación son unos... Los que están esperando cobrar la quincena son más o menos unos 60, más o menos, que son los que se mantienen trabajando. ¿Cuánto dura la zafra? La zafra se ha reducido muchísimo. Sí, por lo general andan entre 5 y 6 meses la zafra. ¿De qué mes a qué mes? Y empieza en los primeros días de mayo, Sí. y si lo firme termina el 30 de octubre. Pero ustedes no pueden vivir todo el año, ¿no? Con Bueno, eso. por eso. Claro. ¿Qué pasa con esos trabajadores una vez que la zafra terminó? ¿A qué se dedican? Y algunos, no son todos, algunos son volcados al arándano, porque son todos trabajadores zafrales, y otras veces si se consigue el seguro, hay el seguro, y si no, bueno, se harán changos. Seguro de paro. Exactamente. Una de las problemáticas también que se está viendo, que vivimos en uno de los departamentos donde el nivel de desempleo es uno de los más altos del nivel país, ¿no? Estamos hablando alrededor del 24%. Claro. Entonces, a veces cuando uno no tiene las condiciones apropiadas, es decir, no tenemos trabajo porque se termina la zafra, y no hay otra fuente laboral donde uno se pueda ir, si uno no tiene el seguro, no hay otros recursos. Más allá que no todos tienen las mismas condiciones, algunos a veces ya tienen, algunos se dedican tanto al arándano, otros se puede... ¿Arando de la misma empresa o de otra? No, de otras empresas. Y otros también se dedican también al turismo y se van fluctuando. Claro. Una consulta, ¿por qué se achicó la zafra? O sea, ¿qué está pasando con la producción de naranjas? Y o sea, el cambio... Varietal. Claro, se está haciendo un cambio varietal, o sea que el mercado se fue modificando. Variedades que antiguamente, como la Sansuma Wari, Ukisu, que antes el mercado las consumía, hoy por hoy no la están consumiendo más. También se abrió un nuevo mercado americano, donde las exigencias son de variedades fácil pelado, sin semillas, poco olor. Entonces, en el proceso donde la matriz productiva se está cambiando, bueno, hay un lazo de 3 o 4 años que esas plantas estén dando producción. Pero cuando llegue ese lazo, la zafra no se va a estirar, o sea, lo que va a haber más volumen al mismo tiempo. Claro. ¿Las jornadas cuántas horas trabajan ustedes por día? 8 horas. 8 horas, una jornada estándar. Porque en realidad la empresa no pierde, o sea, la empresa exporta más o menos lo mismo que siempre. O sea, ¿sí? lo que se redujo es la jornada de trabajo. Claro. O sea, los días de trabajo son los perdidos. Porque la empresa sigue exportando lo mismo, sigue teniendo las mismas ganancias y todo, Ese es un pero dato redunda en importante. el trabajador, claro. Sí. O sea, el perjudicado es el trabajador. De hecho, Aparte, hay ustedes- mucha maquinaria nueva y todo eso que Está Sí, sacando la mano de obra. o sea, Exactamente. se necesita menos mano de obra para Claro. cosechar lo mismo. Sí. La Claro. innovación siempre va a ir perjudicando la mano Y de obra. aparte- O sea, apenas hace unos 5 años atrás hablábamos de 1.700 trabajadores en el packing. Ahora estaríamos hablando de 600. O sea que claro. la reducción Un ha montón. sido bastante. ¿Y cómo se podría reconvertir? O sea, ese trabajo, digamos, ¿cómo se podría reconvertir para que no se pierda? no hay forma, porque No hay tampoco forma. podemos ir contra el avance, contra la tecnología, porque hay mucha maquinaria nueva y lo que antes se hacía con 50 personas, ahora se hace con una máquina. Y se me hace que Entonces, ustedes no, tienen que estar es medio preparados para complicado. todo, porque de Claro. hecho no saben si en la próxima zafra los van a llamar. Sí, O sí, sea, sí, es la realidad, ustedes sí. terminan esa zafra y no tienen idea si porque después van a contar con ustedes. Claro. todos los Tal cual. años se pierden puestos de trabajo, así que no, obviamente que no. Y Salto es un departamento que no tiene mucho
mucho lugar donde ir a trabajar, a pesar de que tiene mucho turismo y todo. Es importante, decir que Vespertines se comunicó, digamos, con los propietarios de la empresa, con Jorge Caputo, para también poder escuchar, digamos, su versión de este conflicto, y no nos pudo atender, pero es importante la aclaración de que... Creo que tampoco se presentaron hoy. Hoy ¿sí? no, tampoco. En Dinatra tampoco se presentaron. Digo, no, tienen una malísima voluntad para llegar a un acuerdo, para negociar algo. No sé si usted tiene más o menos un planteo de la propuesta que la empresa había dado. O sea, la propuesta que a los trabajadores se le había comunicado era que este martes se cobraba el 50% de las quincenas, que realmente son de jornales muy bajos, como ya se habían comentado, y el otro 50% se estaría depositando para la semana próxima. Tampoco hay un día estipulado. O sea, mañana y la semana que viene. Claro, ahora, esa era la propuesta. No da la garantía que ahora, con las medidas que se están llevando a cabo, que se dé. También se había hablado por el tema de las liquidaciones, disponer de un fondo de 300, 400 mil pesos por semana, siempre depositando los viernes en liquidación, que por los montos y los cálculos que nosotros sacamos con los trabajadores son que estamos hablando alrededor entre 19 y 23 personas que se estarían liquidando. Si hacemos el cálculo por los 300 que estamos esperando, el último va a cobrar en marzo, ¿no? Entonces, sí, en el tiempo... Si lo dilatan así... Claro, es una locura. Entonces, ya el año pasado hubo gente que pasó fin de año más de 5 horas. Exactamente. ¿Cuál es la razón que da la empresa de por qué no pagan, ya que ustedes decían que siguen recibiendo las mismas ganancias por la exportación? Y esa era la idea, que hoy se presentara en Dinatra y pusieran, o sea... Pero a ustedes directamente a no les nosotros que no ¿no? tiene liquidez. Que no tienen. Es lo que no. Es la explicación que nos da. Que está pasando por una etapa mala y... Además de los jugos, ¿hacen otros productos? No, los jugos y los aceites nomás. Los aceites. Así que, ellos se dedican directamente a lo lleno, las mandarinas a Estados Unidos, algo a Europa, después tenés algo de Rusia. Y después cuando te va terminando la zafra a esta altura, tenés Brasil, tenés también mercado local y mercado interno. El mercado local se estaba liquidando 1 millón de pesos por semana, y en el mercado interno entre 1,5 y 2 millones de pesos por semana. Entonces, ¿dónde está? En estos días ¿hace cuánto está, digamos, no se dejan salir productos? Y desde el viernes, bueno. Sí, el viernes. Desde el viernes. El viernes fue que se decidió. ¿Cuánto pierde, digamos, la empresa por no poder sacar los productos? ¿Tienen un cálculo estimado? Y no hemos sacado el cálculo. No. Hemos sacado el cálculo de lo que están perdiendo. Lo que están porque perdiendo son alimentos perecederos. Claro, pero están eso que entró, están en pierde, cámara. No, están en cámara. Están en cámara, eso no pierden. Y Claro. nosotros no impedimos la entrada de la fruta. No, por eso, digo la salida. La salida sí. No, pero están conservados en las condiciones realmente que tienen que estar. Nosotros quedan pausas. Claro, nosotros cuando empezamos el viernes las medidas, al sábado a primera hora nos comunicaron que habían visualizado unos camiones de cosecha, que se había salido a cosechar el viernes, que nos enteramos después, y fue lo primero que se comunicó a la empresa, que los portones se abrían normalmente para que se pudiera guardar en las condiciones adecuadas para no tener pérdida en el tema de la fruta. Bien. Bueno, muchas gracias No, por gracias a ustedes. haber venido, por haber planteado su problema. Ojalá se resuelva lo antes posible, Ojalá. a efectos de que puedan recibir lo que merecen. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias. Muy amables. Gracias a Muchas ustedes. gracias.